Bueno, vamos allá, vamos a empezar con este taller. Bueno, bienvenida. El último taller que hacemos aquí, bueno, justo nos vamos a mudar ahora de cara a marzo, aquí al ladito, pero es el último que hacemos aquí. Así que bueno, es una sensación alegre, porque nos vamos, pero por otro lado, un poquito de, pues todo lo que hemos vivido, ¿no? Aquí entre estas paredes, pues también se va a echar de menos, la luz que entra aquí, todas esas cositas, pero bueno, es para bien, es para mejor, que al final es lo importante, como siempre. Y bueno, no voy a dejar pasar más tiempo sin, como siempre, daros las gracias y la enhorabuena por estar aquí, porque como siempre digo, podríamos estar haciendo cualquier otra cosa en lugar de estar aquí, pues escuchando eso que tenga que comentar, así que bueno, gracias y enhorabuena. El taller de hoy es un poquito diferente a los que hemos hecho otras veces, ¿de acuerdo? Porque básicamente lo enfoco como una especie de despedida, digámoslo así, pues ya sea del sitio, y entonces voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos ido viviendo por aquí y, bueno, acompañado siempre con un poquito de esa esencia, ¿no? Quiero también, bueno, que se entienda cuáles son los valores o los principios con los que aquí en ACRA, pues, trabajamos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer referencia a varios talleres que hemos ido viendo, o sea, que va a ser, podríamos decirlo, como una especie de despedida, resumen de los talleres que hemos ido teniendo por aquí. Así que nada, bueno, voy a empezar primero de todo, y así también de paso Marcela me conoce un poquito mejor. Bueno, soy Álvaro, quiropráctico aquí en ACRA Quiropráctica, y bueno, yo desde pequeñito he sabido que quería dedicarme a la salud. Ya no sabía la quiropráctica, bueno, faltaban muchos años para que yo supiese que existía y lo que era, ¿no? Pero tengo siempre ese recuerdo de decir, yo me quiero dedicar a la salud. Bueno, he ido estudiando en el instituto y demás, todo lo más relacionado posible con eso. Luego acabé los estudios obligatorios, instituto y demás, y digo, bueno, ¿y ahora qué? Porque la nota medicina está por las nubes, no me da. Bueno, total, que apareció así, casi que por casualidad, un módulo de un grado superior de estos. Lo hice porque incluía trabajar con cadáveres. Y a priori dices, qué raro. Pero, ¿qué es lo que ya a mí, la curiosidad que a mí me daba? Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Como eso de qué diferencia a una persona viva, un cuerpo, ¿no? Es evidente que hay alguna diferencia. O si lo queremos pensar un poquito más allá, nos hacemos un corte y el corte de repente sale sangre, de repente para de salir sangre, de repente se seca, de repente eso que se ha secado se cae y de repente no ha habido corte. Bueno, esto a mí me hace pensar, ¿no?, en ese algo que diferencia a un vivo de un muerto, porque al muerto se corta y no se cura. A fin de cuentas, la vida que está dentro de nosotros es la que nos cura, nos hace estar mejor. Entonces, como todo esto estaba así como muy... que yo tenía dudas, preguntas sobre esto. Bueno, no las resolví en las autopsias como tal, pero sí que aprendí un montón. Y lo vi con mucha más evidencia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo así a priori dos casos. Uno era una chica joven que, bueno, era adicta, no recuerdo qué, pero pues tóxicos químicos, drogas, y se pinchaba. Y mirando el brazo, quitando la piel y viendo así cositas, vimos que en los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, estaban como una roca. Y eso es calcio que hace el cuerpo de tanto pincharse, dice, como que hace un callo la vena, ¿no? Y dices, fíjate el cuerpo, ¿no?, cómo se adapta a aquello, siempre buscando ese mayor interés nuestro. De la misma forma, otro caso así que también me chocó fue un hombre ya más mayor que había muerto por un infarto, pero como ahí se mira todo siempre, mientras estábamos diseccionando el hígado, es como que, no se podía cortar. Y lo que ocurriera era que había una pelota en el centro, que era un tumor, era un cáncer de hígado. No se había diagnosticado, la persona no sabía que tenía ese cáncer. Bueno, pues ese cáncer resulta que dijimos, bueno, pues ya que estamos, por curiosidad, ¿no?, vamos a cortarlo, a verlo por dentro. Yo tenía siempre como esa inquietud. Vale, no podíamos prácticamente cortarlo, de lo duro que estaba aquello, y no el tumor en sí, sino toda la fibra que ha ido creando el cuerpo alrededor de ello para tratar de contenerlo. Entonces, claro, yo cada vez que volvía de las autopsias, ahí os lo puede comentar Paula, yo volvía con una historia. Generalmente acabamos al mediodía, era la hora de comer, ¿no? Entonces yo siempre estaba hablando de muertos, del cuerpo, de no sé qué, de no sé cuántos. Claro, al final se acostumbraron. Y nada, que me fascinaba mucho, ¿no? Total, que acaba mi época de estar ahí en el Instituto de Medicina Legal
Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con la vida, no? No sé. Bueno, la nota parece ser que ahora sí que daba para, pues, fisio, enfermería, medicina, por lo del grado superior. Ahí me apliqué, me gustaba más que el bachiller, saqué mejor nota. Y bueno, estaba ahí pensando y en una de esas, bueno, mi madre por X motivos acabó yendo al quiropráctico, tenía molestias en la pierna y demás, y bueno, el caso es que aquello sin mucha más historia se solucionó. Y mi madre, mira a ver esto qué es, porque a mí me amparan en el Carrefour, yo he cogido cita, ya he ido y ahora estoy mejor. Vale. Bueno, pues voy allí, observo, ¿y esto dónde puedo informarme un poquito más? Bueno, pues esto aquí en España no se estudia, solo hay 2 universidades que son externas, pero están una en Madrid y otra en Barcelona. Bueno, ¿y cuál me recomiendas? Barcelona. Fuimos allí a Barcelona y bueno, también casualidades de la vida, se podía a todos los niveles el ir a Barcelona, el poder permitir vivir allí, todo eso, que en otra situación pasa un año antes, no, que esas son las casualidades que yo digo, ¿no? Y nada, y cuando fuimos fue, pues sí, por fin le dieron nombre, y eso fue lo que a mí me hizo decidir, ostras, está claro, ¿no?, que es esto lo que tengo que hacer, porque le dieron nombre a eso que busca, pues, nuestro bienestar, a eso que si te haces un corte te cura, a eso que recubre un tumor, a eso que desde que nacemos está con nosotros hasta el último de nuestros días. Y eso en quiropráctica le llaman inteligencia innata, le podemos llamar, en realidad el nombre es lo de menos, ¿no? Pero que hablaban de eso directamente y digo, ostras, qué interesante. Total que estudié quiropráctica varios años, no fue fácil, porque luego también ahí ha habido, yo podría decir, que a partir de los 18 años en adelante, yo solo mi mente empezó a amargarme. Lo que pasa es que luego he tenido que aprender a desamargarme, ¿no? Y eso también son cosas de las que me gusta compartir con vosotros en los talleres. Entonces, hacer un mix de todo, y es lo que pretendo con el taller de hoy, ¿no? Y bueno, fue una época más o menos, fue bonita, a la vez que partes muy amargas, entonces fue una época así que yo estaba más bien inestable. Pero bueno, bien, lo disfruté, aprendí un montón, y ya llegó la pandemia, y yo ya estaba un poco harto, y dije, bueno, me voy a Alicante, yo no sé qué pasa, antes de la pandemia. Llegué aquí, empezamos a ver un poco esto, el piso, a pintarlo y demás, teniendo ahí un poco esa idea. Pero vino el confinamiento, todo lo demás, yo aquí había hecho, pues, es que ahora mismo, finales de febrero, hice la primera visita aquí, y hace 4 años ahora, en el 2020, y al poquito vino el confinamiento. Entonces fue realmente reempezar, ¿no? Replantearme todo y a partir de ahí decir, vale, pues sí, vamos con esto. Durante estos años hemos ido muy poco a poco en el crecimiento de la consulta, pero porque lo he compaginado y no me arrepiento nada. Hay compañeros que tienen muchos más resultados que yo en 1 o 2 años a nivel de negocio, a nivel de quiropráctica, pero eso es algo que yo no tengo personalmente ninguna espinita con ello, pero porque lo he compaginado mucho con todo ese trabajo de desamargamiento, digámoslo así, ¿no? De crecimiento personal. Y es como que, o sea, yo le tengo mucho cariño a este sitio, a la consulta en general, porque es un proceso conjunto, ¿no? A fin de cuentas, ese desarrollo personal con ese mejorar la consulta, con atreverme a estar aquí delante de gente hablando sin estar temblando, o salir en vídeos de YouTube, en no sé qué, todo esto a mí era como, ni de coña, hace 1 año, simplemente 1 año y medio, ¿no? Entonces, bueno, hemos ido ahí hasta el punto en el que estamos ahora, que poquito a poquito hemos ido haciendo ese proceso, y ha llegado el momento de que, bueno, se queda pequeño el sitio, nos trasladamos, algo que me hace mucha ilusión. Bien, todo esto, todo este proceso y la forma de trabajar siempre ha ido acompañada de unos valores que hemos hablado varias veces. Uno, el vitalismo, que es lo que os acabo de explicar básicamente. Eso es algo que yo como profesional quiropráctico no he tenido que trabajar mucho en ello, pero porque ya lo tenía. Esas dudas, esa curiosidad, ¿no? ¿Qué diferencia un vivo de un muerto? Ves a veces en Facebook, en Instagram, ¿no? Un post de un pájaro en Sudáfrica que va volando, hace 30 y pico paradas hasta Finlandia. ¿A quién le ha dicho el pájaro por dónde tiene que ir? ¿A quién le ha dicho cuándo tiene que ir? Hay algo, ¿no? Pues bueno, todo ese algo es el vitalismo, al final, estamos vivos, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado también, el holismo, que todo está unido, no somos simplemente, y la quiropráctica en sí es holística. No vamos a un punto, no voy a evaluar tu riñón, no voy a evaluar cómo estás metabolizando, vamos a evaluar el cuerpo en general, teniendo en cuenta que el cuerpo,
como hemos dicho muchas veces, ¿qué es la salud? Un estado de bienestar completo, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. Pues un poco eso es lo que tratamos de englobar con todo lo de... todo lo que hacemos a fin de cuentas, porque tanto desde los talleres, los artículos, los ajustes, las primeras visitas, todo va centrado en eso. Y bueno, eso, que en el cuerpo uno y uno nunca son dos, y que hay muchas cosas. O sea, ¿por qué nunca son dos? Porque hay variables que ni siquiera yo creo que el ser humano es capaz de entender. Luego hablaremos un poquito más de eso, pero es que si no ya me meto demasiado a fondo. Y por último, el humanismo. El humanismo, no nos olvidemos que somos humanos, que todo esto está a nivel filosófico súper guay, súper interesante, es como... wow, pero hay que tener en cuenta que no somos superhéroes, somos seres humanos, tenemos limitaciones, no es por aguar la fiesta, pero llegará un día en el que nos muramos todos. Bueno, tenemos límites, entonces se trata de no perder tampoco ese punto, de decir, pues todo es maravilloso, no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ahora como no lo hago aprovecho y me fustigo, estamos yendo para atrás. No nos olvidemos de lo principal, somos seres humanos, hoy un día puedo estar mi 100% aquí, que mañana puede ser este, que ayer pudo ser este y que la semana que viene puede estar mucho más alto. Bueno, pues tenemos que tener eso en cuenta. Y un día que estoy haciendo dieta, si he pasado un poquito la dieta, bueno, pues tengo claro que he pasado. ¿Es lo que quiero? No, pues sigo con mi dieta y se acabó, ¿no? Bueno, ahora ya que me he comido esto voy a tirar la dieta por la ventana. Y eso pasa mucho cuando nos machacamos, que al final acabamos hasta las narices de nuestro propio lenguaje. Entonces, bueno, pues no nos olvidemos que somos humanos y que tenemos que tener calma y compasión con nosotros mismos, tenemos que comprendernos. Entonces, basándonos en esto, los objetivos con los que trabajo aquí en la consulta, básicamente es conectar a las personas más y mejor, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel incluso energético, y ese es el motivo por el cual hacemos quiropráctica en el cuerpo, trabajamos, hablamos, hacemos talleres, artículos que muchos hablan del tema de emociones, y luego también incluso hacemos energía, que hablamos más del campo electromagnético, de la energía, que muchas veces pues vemos que eso también falla. Y ese es el objetivo principal, siempre fijado en el potencial de la persona que viene. O sea, la persona que viene al final lo que quiere, en resumen, es ser feliz. La mayoría de veces ese dolor le está limitando a ser feliz. A veces ese dolor tiene una causa X. No vamos a enumerar todas, pero una causa X, pues vamos a trabajar esa causa. Esa causa muchas veces es física, emocional y energética. La mayoría de veces engloba esos tres aspectos que al final es lo que somos. Porque hay una pregunta que yo la he preguntado muchas veces a gente entendida y nadie ha sabido contestarme. ¿Dónde acaba la parte física del ser humano? ¿Dónde empieza la emocional? ¿Dónde empieza esa más esotérica, más energética? ¿Dónde está el límite? Y como tal no hay límites, todo que trabaja en sincronía. Volvemos una vez más al holismo, al vitalismo, al holismo, al humanismo. Bien, y nada, simplemente tener en cuenta nosotros como individuos que somos perfectos, o sea, hay una perfección dentro de nosotros, yo queremos decir así, para tener en cuenta el humanismo, somos perfectamente imperfectos, o sea, dentro de la imperfección, o sea, para mí la perfección tiene dentro imperfección, entonces es como que, ¿por qué es menos perfecto un árbol torcido que uno totalmente recto? No, eso porque nuestra mente le quiere dar un significado, pero al igual ese sobrevive porque justo así consigue a saber qué, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de... Me acuerdo de la fábula esa de un tío que tenía, eso creo que estabas tú, un tío que tenía un rancho de caballos, se le escapan, ostras, qué putada, se ha escapado tu rancho de caballos. Era una historia que se podía ver en las dos versiones, que decían, qué suerte has tenido, y dice, buena suerte o mala suerte, y por eso tenía luego otra que le daba buena suerte, luego, qué mala suerte has tenido, y el otro, buena suerte o mala suerte, y gracias a esa mala suerte tenía luego un resultado mejor, que al final es todo dependiendo en lo que nos fijemos, que también hablaremos un poquito de eso. Bien, sin dar más vueltas sobre esto, vamos a empezar a hablar primero, vamos a hacer pequeños como bloquecillos, aunque están todos unidos, de quiropráctica. Bueno, como decíamos, objetivo de la quiropráctica al final, conectarnos. Esa vida, a fin de cuentas, ¿por dónde viaja si tenemos que decir algo? A nivel energético, pues no hay un lugar concreto, ¿no? Pero a nivel más físico, eso viaja por el sistema nervioso, por la red de cables del cuerpo, comunica todo lo de nuestro cerebro con todo nuestro cuerpo y viceversa, ¿no?
Pues bueno, el objetivo de la quiropráctica es garantizar esa comunicación correcta, donde la mayoría es función más que sensación. Por eso la quiropráctica siempre se va a centrar en la función, cómo estamos funcionando, qué no está funcionando bien, vamos a hacer que funcione, y por tanto el dolor, que es un aviso de que algo no está funcionando bien, desaparecerá. Pero la quiropráctica no busca quitar el dolor, la quiropráctica busca mejorar tu función, y como consecuencia de funcionar mejor se va el dolor, pero nunca es el foco, no está puesto en el dolor, sino va, a mi juicio, mucho más allá con todo esto también que os voy a comentar. A fin de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ahora hablaremos un poquito más sobre el estrés, pero a fin de cuentas, digamos, el estrés, hay una cantidad, digámoslo así, que podemos sostener y una cantidad que no podemos sostener. La que no podemos sostener nos tensa, modifica la posición de nuestro cuerpo y eso merma la capacidad de señal de nuestro cuerpo a nuestro cerebro y viceversa. Podríamos decirlo que es, por ejemplo, en casa, para que la casa funcione, ¿qué necesitamos? Bueno, que llegue corriente a todas las partes, que la lavadora, la tele, el baño, que todo esté funcional, que todo esté funcionando, es un equipo de pequeñas partes. Pues el cuerpo es lo mismo, son pequeñas partes que tienen que trabajar en sincronía. ¿Qué ocurre? Si un plomo, un fusible está bajado, pues va a haber una parte que no va a estar funcionando. Entonces, claro, ¿hasta qué punto la casa será funcional? Pues llega un punto que si vas bajando fusibles, no somos funcionales, y ahí es donde, pues, aparte de tener dolor, caemos malos, caemos en ansiedades, caemos en depresiones, caemos en desequilibrios, a fin de cuentas. Objetivo de la quiropráctica, básicamente, equilibrar, y sobre todo eso, mantener ajustado, porque muchas veces pensamos, ostras, el objetivo de la quiropráctica, el ajuste, en la corrección, sí pero no, porque para mí detrás de la corrección hay algo más, que Luz, yo creo que es de las más expertas en eso, ¿no? Que el objetivo principal es mantener a la persona ajustada, es decir, a mí no me interesa subir los fusibles, que se bajen y que se queden bajados, interesa subirlos y mantenerlos subidos, ¿no? De esa forma es como conseguiremos que todo funcione bien. Bien, hemos hablado mínimamente del estrés, vamos a entrar un pelín más en el estrés y hablaremos un poquitín más del sistema nervioso. Primero, vamos a empezar por el sistema nervioso. El sistema nervioso tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. La inconsciente, por ejemplo, pues estoy haciendo la digestión, yo no estoy pensando, ahora está encima, ahora hace una milasa, ahora por el intestino, por los pelillos, no estoy pensando, eso va pasando solo. La menstruación en una mujer, todo ese ciclo hormonal, nadie lo está pensando, ahora esto, ahora lo otro, un poquito más de aquí, un poquito menos de allá, no, va solo. Pues eso lo regula el sistema nervioso autónomo. Dentro de este sistema nervioso autónomo diferenciamos dos, para simplificar, freno y acelerador. Uno que nos para y otro que nos acelera, ¿de acuerdo? Se tiende a pensar que el estrés, o sea, que nos acelere es malo, y como he dicho muchas veces, no, malo es todo lo extremo, estar muy acelerado, que el acelerador esté muy pisado, eso lo que va a provocar es que entremos en una ansiedad. Que el freno esté muy pisado, eso va a provocar que entremos en una depresión, en una apatía, en una inactividad, ¿de acuerdo? Entonces, ninguno en los extremos es bueno. Lo que nos interesa es una franja en medio, un nivel medio, que sí que es bueno. De hecho, eso se llama euestrés, que básicamente es como ese equilibrio, efectivamente, entre el, bueno, pues tengo un momentito de, si yo ahora estuviese como cuando me levanto por la mañana, pues a lo mejor estaría haciendo el taller un poquito más, ay, bueno, qué pereza. No, es necesario ese equilibrio, no hace falta estar sudando, estar temblando, pero sí que hace falta un poquito de gracia, ¿no? Entonces nos interesa, sobre todo, tener claro ese equilibrio, que es el que llamamos euestrés. Lo que conocemos por estrés es distrés, que es lo que está fuera de ese medio, de esa regulación, distrés. El distrés lo que provoca es que nos activa el cuerpo con eso, pero no todo el cuerpo, porque, por ejemplo, el sistema inmune se baja. El estrés está pensado para protegernos ante una amenaza al equilibrio de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en estrés bueno, ostras, qué frío hace, uy, empiezo a tiritar.
mi cuerpo se ha estresado, ha visto que el equilibrio de mi cuerpo, la temperatura mía corporal, está bajando. Por lo tanto, ¿qué hace para subirla? Contrae los músculos, un poquito para crear calor, y al crear calor se equilibra. Me he estresado, pero bien. Si no, pues, o sea, el escalofrío no es una locura, es algo, un mecanismo de protección del cuerpo, en este caso para la temperatura, sudar, lo contrario. Ahora bien, el problema aquí viene si, y ya me voy a meter en las emociones, viene si nos quedamos en... Al final es cuando metemos un poco, resumidamente, cuando metemos demasiado la mente, ahí es donde empezamos a liarla, porque la mente está diseñada para precisamente también protegernos, y entonces es un archivador de información para protegernos. ¿Qué es lo que nos protege? Que haga un día maravilloso, que bien que estoy, que feliz que estoy. No, eso no nos protege. Lo que nos protege es un miedo, lo que nos protege es me han hecho daño, ojo que no te vuelvan a hacer daño. Es lo negativo. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para que lo negativo permanezca, mucho más que lo positivo. Por lo tanto, es mucho más fácil recrearnos en lo negativo. Voy a poner un ejemplo que creo que es el más... Lo usé en el taller de las emociones y a mí me gusta. Imaginad una gacela, un herbívoro, comiendo en el campo. Pues está comiendo, pues tan tranquilo, va haciendo la digestión. Por cierto, la digestión la regula el freno. Tenemos que estar con el freno pisado para hacer buena digestión. Está con su freno pisado, le da el solecito, la hierbecita verde, pim, pim, pim. Y de repente, un ruido. Uy, se levanta el pie del freno. De repente, ostras, que viene un animal, un depredador, se empieza a apretar el acelerador, se corta la digestión, va mucho más oxígeno a la sangre, se oxigena mucho más, aumenta el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, baja el sistema inmune, como decíamos, y en un momento dado, a correr, a correr, a correr, a correr, lo he perdido de vista, me ha perdido de vista, y automáticamente volvemos a ese estado neutro y sigo comiendo. Y ahí se ha acabado la historia para la gacela. Si la gacela fuese un ser humano, ponemos que hasta el principio bien, cuando ha pasado que ya no hay amenaza, muchas personas en las cuales me meto, en muchas ocasiones, es ¡ah! ¿Y si vuelve a venir? Y es que podría, madre mía, si es que podría haberme mordido el culo y esto me va a hacer, y el daño que me habría hecho esto, y si me muero, y si no sé qué, y si no sé cuántos. Entonces la gacela lo único que puede hacer es vivir con esa tensión hasta que al final esa propia tensión crea un desequilibrio tan grande en tu cuerpo que sea lo que acabe contigo. Entonces es muchas veces la mente. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gacela en ese ejemplo? Vive el presente. Si es que la clave es vivir el presente. ¿Por qué no vivimos el presente? Porque para el presente tenemos que tener una capacidad de sostener la incertidumbre. Es decir, no se va a pasar. Y estar a gusto con eso, o sea, ser capaz de estar a gusto con eso, aprender a convivir con la incertidumbre, porque eso va a estar ahí siempre, si no podemos ver el futuro. Entonces, la mente automáticamente tiende a ocuparse, es decir, como no puedo estar con la incertidumbre, voy a hacer cálculos de qué va a pasar o qué podría haber pasado. Entonces, clave, clave, clave en el presente, pero aún así también entender que cuando nos veamos más atascados en eso negativo, entender que es esa inteligencia innata, ese funcionamiento del cuerpo, esa esencia tuya o vida, o llámalo como quieras, que está tratando una vez más de hacer lo mejor para ti, de protegerte ante cualquier posible amenaza. Y lo que está haciendo es buscar opciones para evitar esa amenaza. Entonces, bueno, partiendo de ahí ya tenemos una base para la que trabajar más. Y ojo, así, aquí lo tengo apuntado. Aceptar, estar en el presente, no significa resignación. O sea, ojo con no caer en, bueno, como la vida es una mierda y a mí nada me va bien, nunca me va a ir nada bien, no voy a intentarlo, porque sí, porque soy un desgraciado. No, ¿sabes? Es como, vale, bueno, pues esto me ha salido mal, vamos a hacerlo otra vez, hasta que salga bien. O vamos, otra cosita, ¿no? Que al final es eso, no quedarnos en la mente. Si nos quedamos solo en el presente, no hay problema. Vale, si esto no voy a meter mucho más. Bien, luego quería hablar sobre el último taller que hicimos el mes pasado, que hablábamos del corazón. ¿Y por qué hablábamos del corazón? Para mí lo más importante, y hilado al tema de las emociones, es básicamente
que el corazón vive en el presente y la mente está hecha para pensar, o sea, la mente piensa, el corazón siente. Entonces, lo que sentimos es lo presente, lo que pensamos puede ser lo presente, o puede ser lo pasado, o puede ser lo futuro. Entonces, algo muy interesante a la hora de conseguir avanzar en todo este proceso es tener en cuenta al corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es un órgano muy potente, es más que una bomba de sangre, envía mucha información neurológica al cerebro, incluso hay más fibras que van del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Incluso se dice que el corazón tiene un cerebro, a eso se refiere a que tiene mucho tejido nervioso, o sea, mucha parte del corazón es tejido nervioso, empezando la que genera el latido, no se genera desde el cerebro, sino se genera automáticamente en el propio corazón. Pero yendo un poquito más allá, o sea, ¿cuántas veces hemos oído, no, esto hazlo de corazón, o te lo digo de verdad, te lo digo de corazón, te lo digo... Es como que el corazón tiene ahí un peso extra, que bueno, no sabemos muy bien por qué, pero está ahí. Y al final es conseguir despejar la mente, estar en el presente, sentir y averiguar qué es eso que quiere nuestro corazón. Hicimos un ejercicio súper interesante, que si lo quieres te lo podemos dar, lo puedes hacer, que eso nos ayuda a descubrir como unos valores, unos principios en los cuales la mente no está, como que salen más directamente del corazón, y eso sirve mucho para, en un momento de estar enganchado en la mente, decir, no, pero si yo soy tal, cual y pascual, es como, ostras, es verdad, y ya va cambiando. Parece magia, parece magia, pero no lo es, pero te diría que casi. Y esto me lleva también a hilar sobre el taller que hicimos de Álvaro al desnudo, que básicamente con eso lo que hablábamos era, hablábamos mucho de energía. ¿Y por qué digo corazón, energía? Porque gran parte de lo que tiene el corazón es un campo electromagnético súper grande, súper potente, que puede sentirse a metros, todo esto de forma inconsciente, a no ser que estés como súper entrenado, ¿no? Y tener en cuenta que lo que hablamos en ese taller de Álvaro al desnudo era que al final tenemos muchísimo más poder del que creemos. Y me acuerdo que ese taller lo empecé preguntando, ¿quiénes de vosotros, si os dicen, o sea, os se consideraría creador o algo así? Y al final, nadie, yo creo, y al final concluimos que todos lo somos, todos lo éramos. ¿Por qué creador? No me quiero alargar mucho, no quiero entrar mucho en materia más densa, más complicada, pero muy resumidamente, nosotros estamos acostumbrados, no sé, igual la gente más joven no. ¿Quieres dejarla aquí? Gracias. No te preocupes. Que al final estamos acostumbrados a ver el átomo como algo así, esto es un poquito de física cuántica, y el electrón por aquí dando vueltas, resumen. Bien, poco a poco se ha empezado a ver que, bueno, que no es exactamente así, y que básicamente podríamos decir que está el núcleo, y luego el electrón tiene un campo electromagnético el núcleo, y el electrón puede estar, bueno, pues en cualquier parte dentro de ese campo electromagnético. Y además con esto lo que se ha visto es lo que se llama efecto observador, que según quien lo mire, los electrones están en un punto, están en otro, se comporta de una forma o se comporta de otra. Esto es como para darle un par de vueltas, porque es bastante denso, pero gracias a esto se han ido haciendo varios experimentos y es como, vale, ¿y esto a qué obedece, no? Bueno, uno de los experimentos que lo hizo un tal Rein, hizo un experimento que era básicamente un grupo de gente, simplemente sostener en agua destilada unas hebras de ADN, que es las moléculas más estables que existen, y simplemente lo sostenían en la mano. Uno con una emoción positiva, generalmente amor, gratitud, porque se sabe que son las que más vibran o más alto vibran. Otros con una intención positiva, o con una intención, quiero que se desenrede la hebra. Y otro grupo con una emoción y una intención. Bueno, pues en el grupo de la emoción la hebra se quedó igual, en el grupo de la intención se quedó igual, y el grupo de la emoción más la intención se desenrolló, perdón. Y como esto no me acuerdo del porcentaje, no digo porcentaje, pero se desenrolló bastante la hebra de ADN. Y dices, bueno, ¿cómo es posible esto que funcione? Bueno, al final es una coherencia, tiene que haber una coherencia, y eso es lo que podemos aplicar nosotros mismos entre nuestra intención y nuestra emoción. Es decir, yo
al final tenemos que ser coherentes, que eso también nos hablaba un poquito la vez anterior de la coherencia cardíaca, un equilibrio entre qué quiero, qué siento, qué necesito, qué pienso, qué digo, qué hago. Tenemos que ser coherentes con nosotros mismos, no con nadie más, y esa coherencia es la que nos va a ayudar a mucho. Bueno, prácticamente podemos decir que a conseguir lo que queramos. Y esto, porque no lo quiero hacer largo, pero aquí hay, bueno, el taller ya simplemente de Álvaro al Desnudo duró 47 minutos. Y hay mucho más, y muchos libros, y muchos libros, y muchos libros. Y es un tema que a mí me fascina cada vez más, por eso lo de Álvaro al Desnudo. En fin, al final es que cada cosa, pero es que cada palabra que decimos, cada acción que hacemos, cada pensamiento que tenemos tiene una impronta, tiene una energía, tiene una vibración, y eso lo detecta todo nuestro cuerpo vibra eso. Por eso es muy importante acostumbrarnos a vibrar más en lo positivo que en lo negativo, porque luego empiezan a haber equilibrios, ya sean energéticos, ya sean físicos, ya sean emocionales, ya sea lo que sea. Entonces tenemos que, precisamente, bueno, ser coherentes. Yo lo reduciría totalmente, por no enrollarme, estoy intentando, pero me corto, lo traduciría a ser coherentes. Y quería comentaros también de un experimento súper interesante que era básicamente tres grupos de personas, en esto sí que tengo apuntado el porcentaje, no quién lo hizo, 3 grupos de personas a los que a unos le dijeron, bueno, durante un mes, 5 minutos al día, mueve el dedo, a otro, durante 5 minutos al día, piensa que mueves el dedo, y a otro, no hagas nada. Y luego se comparó la fuerza al principio del experimento y al final del experimento. El grupo que movió el dedo aumentó la fuerza en el dedo un 30%, el grupo que pensaba que movía el dedo aumentó la fuerza un 20%, y el grupo que no hizo nada no aumentó nada. Entonces, claro, ahí ojo con la relación entre lo energético, así como casi que podríamos decir esotérico, que es física cuántica, pero bueno, ante el desconocimiento podemos decir, uy, ¿qué es eso? Existe totalmente, está totalmente unido esa parte física, una vez más, esa parte mental, esa parte energética sobre todo, ¿no? Si yo pienso que hago algo, mi cuerpo desarrolla casi como si lo estuviese haciendo, ojo cuidado, ojo cuidado el poder que realmente tenemos, o sea, sin duda podemos crear.